Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un podcast más de Escalando Conciencias. Hoy nuevamente se encuentra conmigo mi querido amigo, filósofo y teólogo, programador, ingeniero. Como ya vimos la vez pasada, estuvimos en una charla muy amena y hoy vamos a hablar sobre los duelos y las pérdidas, una perspectiva filosófica valiosa e importante y una perspectiva desde la psicología que espero que sea de retroalimentación en sus vidas. Bueno, Juan Gonzalo Sotelo Puente, bienvenido nuevamente. Me quedé picado con la charla que tuvimos. No, y gracias por aceptar la invitación. No, pues. Gracias a ustedes por la oportunidad de volver a asistir. Qué bueno que también yo también me quedé con ganas de seguir contando y platicando de muchos temas. Creo que son temas muy interesantes. Creo que de alguna manera a todos nos atrapa. Y pues bueno, el tema de hoy creo que también se presta a una profundización, ¿verdad? En lo que es el pensamiento. Y pues bueno, pues aquí estamos. A darle. Amigos, porque ustedes lo pidieron, el escritor de El Código del Alma. Bueno, hoy vamos a hablar, ¿qué creen? Sobre el duelo, las perspectivas filosóficas y las perspectivas psicológicas. Ni una es más que otra. Creo que si hacemos sinergia con profesionales como tú, Juan, con otros profesionales de la salud, con amigos filósofos, psiquiatras, neurólogos, y no importa, lo importante es hacer sinergia para aportarles algo que pueda ser de retroalimentación en sus vidas. Y bueno, Juan, cuéntanos un poquito, desde la perspectiva de lo que tú has venido revisando, la filosofía, la teología, sería interesante que nos compartieras en primera instancia qué pasa después de la muerte. Creo que esto es como algo universal, a todos nos duele, nos desgarramos el alma, es difícil una pérdida, y entonces creo que necesitamos entender un poquito más. Yo ahorita te voy a comentar algunas cosas que he revisado y que quizá tenga que ver de alguna otra manera encontrar, como tú has venido buscando en tu libro, un puente, algo que sea una amalgama, pues para poder retroalimentar a las personas. Cuéntanos. Bueno, yo creo que de inicio debemos de centrarnos, ¿verdad?, en lo que es nuestra cultura. Yo creo que en general nuestras formas de pensar se convergen en que todos creemos que hay algo después de trascender en la muerte, ¿no? Claro. Sin embargo, aun cuando lo sabemos, curiosamente nuestras limitaciones como humanos, como personas físicas, es un temor a ese salto a lo desconocido, ¿no? Así es. Y como que es una cierta ironía, ¿no? Por un lado estamos convencidos de que del otro lado hay algo, sin embargo no queremos cruzar. Claro. ¿Verdad? O que alguien se vaya. Sí, exacto. A veces tenemos como que ese temor bueno, es que decía un amigo cuando falleció su esposa, dice, la extraño mucho, yo quisiera estar con ella, pero todavía no. Okay. No tengo prisa. En mi momento. Sí, exactamente. Y es una manera que yo creo que tenemos muchos de pensar. Hay quienes lo manejan de una mejor manera que otros, eso es cierto. Yo creo que a veces hay ciertas pérdidas que son más dolorosas que otras. Claro. Por ejemplo, una madre cuando pierde a su hijo joven, niño, claro. Es diferente a cuando ya sabes que tuviste una trayectoria, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que sí, es tratar de entender. Yo creo que en ese sentido la filosofía es lo que nos ayuda a buscar ese sentido de, bueno, pasó. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Sí, la psicología, por otro lado, como lo mencionaba, ¿verdad? Él nos ayuda a encaminarnos hacia ese rumbo, ¿no? Claro. Es ese cobijo, ¿verdad? Claro. Que necesitamos como seres humanos a veces cuando no podemos entender, ¿verdad? Y nos apegamos a ese dolor. Lo decías hace un momento, es ese ego, ¿no? Sí. Yo en mi experiencia, digo, no he asistido a muchos velorios, pero sí he asistido ya lo suficientes. Claro. Como para darme cuenta que muchas veces la persona que le llora al difunto, en el caso de los velorios, normalmente es aquella persona que primero sí siente una pérdida, pero no sabe definirla. Normalmente esa pérdida que tenemos no es de la persona que se fue, es la pérdida que tuvimos nosotros de que pensamos que íbamos a durar más tiempo, nos iba a durar más tiempo. En las relaciones sí es igual, les comentaba hace poco. En las separaciones, por ejemplo, es como un duelo también de una persona que ya no vas a volver a ver. Entonces, pero ¿qué es realmente lo que nos duele? ¿La pérdida de no volver a esa persona, de no volver a verla? ¿O
mi dolor desde el ego, como lo mencionabas, ¿no? Si ese es de que a lo mejor no me hubiera dolido tanto si hubiera sido yo el que la corta en el caso de los novios. Claro. O hay personas que también dicen, no, es que yo me quiero morir primero. Yo prefiero morirme Para primero no sufrir, ¿no? para no sufrir. Digo, Exactamente. para no responsabilizarte de tu vida. Esa es la palabra. No nos queremos hacer responsables. Cárgame. Exacto. Muchas Sí. veces hay personas que sí lo piensan y lo Claro. dicen, ¿verdad? Sí, sí. Por ahí estoy viendo a alguien que suele decírmelo muy Bueno, seguido. Yo prefiero bueno, morirme primero para yo no sufrir. Algunos hijos también. Sí, Sí, pero sí, creo que sí. por ahí podemos partir, ¿no? Claro. Yo creo que en ese sentido sí la filosofía y la psicología convergen, van de la mano, una nos va cobijando y nos va alentando a encontrar esa respuesta, la filosofía es la que nos va a ir dando esa Claro. respuesta, ¿no? Entonces, pues experiencias tengo varias, ¿verdad? Realmente Por de supuesto. experiencias de vida, yo creo que todos, Sí. ¿verdad? Yo me pego mucho a los filósofos, por ejemplo, ¿verdad? También hay filosofía que ni siquiera nos damos cuenta, por ejemplo, en las películas. Por Ujú. ahí a veces uno pregunta, ay, ¿por qué se murió? ¿Y cómo se murió? Y hay una Sí. película precisamente que es la del último samurái, Ya. donde le preguntan eso precisamente al personaje principal. Y él, lejos de decir, no te voy a contar cómo murió, te voy a contar cómo vivió. Eso está padre. Y es que eso es parte de Sí. la filosofía estoica, es decir, Claro. para esa pérdida yo voy a buscar un significado y honrar la memoria de esa persona. No se trata nada más de llorarle, encerrarnos en ese dolor y no tratar de buscar la solución, Claro. ¿verdad? Yo pienso que la filosofía en ese sentido nos ayuda a entender desde ahora sí que desde aquellas personas que lo pensaron antes que nosotros y encontraron ciertas respuestas nos pueden ayudar. Y lo Sí. fortalecemos con la psicología. En Sí, ese caso sí estoy muy de claro. acuerdo. Fíjate que una de las cosas que trabajamos en los talleres, en las conferencias, es poder primero llevar a la gente que reflexione por qué me duele perder. Y Ujú. aquí hay una parte biológica que es importante que reflexionemos, porque nuestra primer pérdida es cuando se rompe el cordón umbilical. Ujú. Bueno, cuando Sí. obviamente el proceso del parto, vienen y rompen violentamente el cordón umbilical, Ujú. aparte te reciben con un golpe, Sí, ¿no? todavía va Entonces, llegando este momento y va ya. llegando y es violento. Entonces, una de las cosas que la neurobiología nos muestra es precisamente que ahí hay un vínculo muy fuerte. Ujú. Y entonces, fíjate lo interesante, en algún momento te comentaba en otra ocasión, pues que tuve que entrarle a entender un poco de teología porque me gané una beca de Sí, filosofía, sí, recuerdo. en aquel tiempo, ¿no? Y entonces fue muy interesante porque en una investigación sobre el contexto histórico de Jesucristo, los judíos en aquel tiempo, el cordón umbilical lo rompían despacito, o sea, con mucho amor. Ujú. ¿Sí ves? Entonces no era como grotesco. Entonces ese rompimiento para la psicología contextualizada como psicoanálisis del inconsciente es un momento de ahí nace nuestra neurosis de la separación. Ujú. Y luego, ¿qué crees? Vas creciendo y Claro. llegas al jardín y es aterrador Sí. la separación, ¿no? Ya te adaptas y te adaptas, vas al jardín, ahora a las guarderías, luego la primaria y observa. Ujú. Cada vez como que nos adaptamos y lo nuevo nos causa conflicto. Así Y es. tiene que ver con esa parte. Ahora me decía una chica en una conferencia en San Luis, me dice, oiga, pero yo nací por cesárea. Le digo, peor, mijita, te arrancaron como un tumor, ¿no? Entonces, ¿cómo haz de cuenta, este vínculo que es biológico nos lleva al dolor de la pérdida? Sin embargo, obviamente vamos creciendo y desde tu experiencia y tu creencia, obviamente también es como lo que llaman adoctrinamiento. Ujú. Bueno, adoctrinamos que hay un camino diferente Ujú. hacia el Padre, como dicen las escrituras. ¿Y por qué a veces, cuéntanos Juan, por qué a veces si tengo esa fe, es muy Ujú. interesante, por qué me sigo aterrando, Sí. ¿no? Fíjate que, bueno, como experiencia personal, te voy a explicar. Ahorita que lo mencionaste de la Sí, primaria, sí me acuerdo mucho de un evento en mi vida. Pero respondiendo así primero, nosotros creo que tenemos miedo porque no nos preparan.
Yo Ok, creo que desde que nacemos nos tratan de evitar el final de la historia, ¿no? ok. Y todos sabemos, a final de cuentas, a dónde vamos a terminar, ¿verdad? Hasta ahorita, Claro, claro. fuera Nadie nos salvamos. fuera de Matusalén, y hasta Matusalén Sí, terminó en algún momento claro. con esa vida, ¿verdad? Entonces, yo creo que en ese sentido, creo que un primer punto que podemos tomar en consideración es esa. No nos educan para entender que en algún Claro, momento vamos a claro, perder, primero a lo mejor tal vez a nuestros abuelos, nuestros padres, dependiendo del lazo que tengamos familiar, claro. ¿ya? Pero pues en el orden pues eran los abuelos, los papás, algún hermano, si tengo un hermano mayor, es lo que Claro. la lógica nos dictaría, las probabilidades, ¿ya? Fuera de accidentes, enfermedades y eso, es lo normal. Entonces, creo que a veces tratamos de evitar ese tema, ¿verdad? Escabroso para muchos, y eso es lo que a lo mejor no nos prepara, y cuando llega el momento, pasa lo del parto. Precisamente, Claro. nos cortan el cordón Sí, de sí. esa normalidad que teníamos, Qué padre y de metáfora, ¿no? repente, Sí, pues, sí. volvemos a ese momento, como Claro. dices, ¿no? Creo que ese es un aspecto psicológico que nos retoma a lo que llaman a lo mejor traumas o momentos fuertes que no Así supimos es. preparar. Curiosamente, durante mi proceso de la infancia, mi papá fue muy sabio conmigo en ese sentido. Ok. Cuando yo llego por primera vez a lo que es propiamente la primaria, no el jardín de niños, porque ahí Ujú. todavía tuve un contacto, era un poquito más light, por así decirlo, Ya. en el sentido de que nos prepararon, mi mamá podía asistir, estábamos ahí, como que la separación fue lenta, como ese Ok. corte sutil, ¿verdad? Que nos Claro, contabas de los claro. judíos. Pero cuando llegó a la primaria, mi papá, decidió ir a dejarme por primera vez, no fue mi mamá, fue mi papá. Y fue porque quiso hacer una conversación conmigo. Y me dice, hasta este día tuviste la felicidad plena, porque no tenías responsabilidades, no tenías obligaciones, no tenías nada Sí, que hacer sí, más que sí. ser feliz. A partir de ahorita dice, hijo, a partir de ahorita todo es trabajo, todo es sufrir, todo es Proceso. esfuerzo, todo es trabajo. Ahorita te van a tocar clases, te va a tocar aburrimiento y vas a tener que estar ahí, tareas, Tareas. los Sí, 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 exámenes, sí. una competencia directa con tus Sí. demás compañeros, ¿verdad? Y a partir de ahorita. Y creo que eso me preparó, me ayudó a mí mucho, Qué a pesar de que padre. era un niño de 6 7 años, logré entender lo que mi papá me quiso decir, ¿no? Ok. Aunado a eso, me empezaba a llevar a trabajar con él, obviamente no trabajar, sino, pues mínimo, a que pierdas las mismas 8 horas que yo trabajo, Claro, a estar claro. para que entiendas lo que es no estar en la comodidad de la casa. Entonces, en ese sentido, yo creo que mi papá fue muy sabio en irme preparando en un camino para cuando tuviera esa primera pérdida fuerte en mi vida, Claro. yo no me tomara de sorpresa, ¿no? Y supieras que es parte de la vida, ¿no? Y que Exacto. es. Muchas veces, digo, porque también me tocó, digo, también fui infante, aunque no lo crean, también. Este, Claro que fuimos jóvenes. tenemos, por Bueno, tú ejemplo, eres más joven que yo. no, pues ahí voy corriendo y casi alcanzo. Sí, sí. Pero sí, ciertamente, por ejemplo, yo creo que a todos nos ha tocado las comparativas, que también es una pérdida en el sentido de que yo sentía que para mis papás yo era lo mejor y de repente, yo creo que más de uno se identificará con eso, ¿no? Pues es que tu amigo fulanito sacó 8, tú sacaste 7, ¿por qué te tengo que felicitar? Ok. Ay, ¿quieres que te haga fiesta? Sí, O sea, sí, es sí. tu obligación. Entonces, muchas veces no sabemos cómo responder a eso, ¿no? Algunos con Claro. rebeldía, pues ya, si mi 7 no vale, pues no estudio, o voy con un 6, pues total, lo mismo más de Claro. regañar con un 6 que con un 7. Pero en ese sentido también mi papá fue muy sabio. O sea, Ok. sí, ciertamente es mi obligación. Yo puedo responderte contigo también con el techo, la alimentación, lo que nos suelen decir los papás, ¿no? No, sin embargo, dice, a final de cuentas, tú vas a decidir a dónde te va a llevar este camino. Claro. ¿Quieres ser un flojo? Ves a aquella persona que ahorita está batallando, que está ahorita ahí en la calle, ¿verdad? Que vamos abriendo puertas de tiendas para que reciba una moneda. Ese es un camino. Claro. ¿Quieres de verdad ser alguien en la vida? Tienes que Claro. hacer esto. No te pido buenas calificaciones, te Claro. pido que des tu mejor esfuerzo. Entonces, quiero entender que nos falta educación Yo creo que sobre sí. este tema. Yo pienso que sí Ok. y más en la actualidad, desgraciadamente, hemos perdido ese contacto con los hijos, primeramente. Ya. ¿Por qué? Porque pues mamá y papá trabajan, ¿cómo se llama? El materialismo, la superficialidad es que cuanto más quiera mi hijo, es porque le doy más cosas materiales. Pero lo que es el tiempo de calidad, lo que es ese cobijo que necesitamos, como que lo hemos ido dejando. ¿Y quién nos empieza a educar? Pues la televisión, el Claro, internet y claro. tantas cosas que algunas pueden ser muy efectivas y buenas, pero otras pueden Sí. ser terribles, o sea, nos pueden desviar tanto que a veces
me ha tocado casos de que sí han tenido que llevar un buen tiempo de terapia, Claro, porque es sí, difícil una vez que te conectas con esa dinámica, entender sí. cómo salir, ¿no? Fíjate que hablando de duelos y pérdidas y lo que comentábamos antes de entrar a la Ujú, grabación, sobre no solamente pérdidas cuando alguien se va, ¿no? ujú, Pues pasa a otro plano, así es como así yo lo es. percibo. Ujú, Las pérdidas en las relaciones. Desde ujú, la psicología a veces, fíjate, tiene mucha connotación con la parte de, le llamamos simbiosis, es ujú. decir, yo, bueno, una de las cosas que hago en mi trabajo terapéutico, cuando alguien viene, se fue, me dejó por otro, le digo, oye, ¿cómo era la relación con tu papá? No, pues era muy cercana. Bueno, o sea, ahí hay algo que hay que trabajar, que tiene que ver Claro. con que ese, como dijiste hace rato, le llaman herida o trauma, Ujú, hay una relación no, ¿cómo te diré?, no resuelta con mi papá ajá, y así que es. lamentablemente quiero resolver contigo, mi pareja, viceversa, ¿verdad? O Claro. hombres, mujeres, todos de pronto experimentamos esa Sí. parte. Y ahí volvemos a lo que bien decías desde la visión de la filosofía, como también tiene que ver con el ego, de, eh, de me perteneces, no te Claro. puedes ir, y ahí hay un caos. Sí, ciertamente, como dices, el ego, muchas veces mejor la relación cuando termina o se rompe, no es tanto ay, es que estaba bien enamorado, la verdad. No, Mm. realmente cumplía con una dinámica en la persona. A lo mejor si yo dentro de mi ego era muy dominante y ella se dejaba dominar, pues yo me sentía bien a gusto, ¿verdad? A lo mejor ella, Claro, de alguna manera, a lo mejor también decía, no, pues yo necesito que alguien me esté guiando, ser la que se deja dominar. Pero a lo mejor esa dinámica puede cambiar, es natural, porque claro. como dices, a lo mejor yo traigo mis traumas, pero también ella trae las suyas, entonces Oye, estarás de acuerdo que cuando nos encontramos, no, me encuentro con todo lo que está atrás de mí y todo lo que sí. está atrás de mi Yo creo pareja. que por eso en Ella y yo. antaño nos decían, ¿no? O sea, si vas a andar con X muchacha, fíjate bien en su familia, fíjate cómo el papá trata a la mamá, porque ciertamente Pues, creo que es un pues principio de sí, psicología. sí, Así como ves que se tratan, pues ¿qué crees? La dinámica que tú tengas muy posiblemente va a ser claro, como esa. Igual claro, las mujeres, ¿verdad? Fíjate cómo trata a su mamá, fíjate cómo es el sí, papá, porque realmente, si fuéramos más observadores, claro. pero tenemos ese problema, el que nos enamoramos, nos Sí, embrutecemos, ¿verdad? bueno, ya lo dijo Platón, ¿no? El enamoramiento es una locura total. Sí, lo malo es que esa locura Sí, sí. dura poquito Pues tiempo sí, y luego es sí, donde hay que trabajar. claro. Yo en ese sentido sí soy muy de recomendar Ok. cuando van iniciando su noviazgo algún tipo de terapia. Yo pienso que hay terapias para, por ejemplo, para parejas, para Así es. novios, para matrimonios, para que podamos ir sanando precisamente esas heridas que a lo mejor traemos de atrás Claro. y podamos tener una relación más fija. Yo en mi caso sí tuve una situación en la que tuve una relación y de alguna manera trabajamos una dinámica que finalmente pues no funcionó. Cuando nos separamos para mí fue un ¿por qué? Pero es ¿Qué precisamente, pasó? pues sí, precisamente por el Bien. ego, ¿verdad? Bien, ahorita me gustaría preguntarte sobre la parte de la educación. Tú que obviamente es como, siento yo, ¿no? Por lo que veo que has escrito, es como el camino hacia la educación, de entender que más allá del sol, hice un coro, Mm. más allá del sol, sobre las creencias de esa educación, independientemente lo que tú creas, amigo o amiga. Ujú. Compártenos un poco, Juan. Bueno, pues yo les puedo compartir desde mis perspectivas, Claro, como ya les claro. había comentado, bueno, desde mi punto de vista católico que soy, Sí, bueno, tenemos, vamos a llamarlo una filosofía sobre lo que es la trascendencia, ¿no? Nosotros tenemos esa idea de que al morir vamos a partir pues al mejor lugar donde se encuentra pues Dios, ¿no? claro. Creo que es algo muy similar en Por generalizando supuesto, todas las por religiones, ¿verdad? supuesto. Todos tenemos esa idea de que vamos a Hay algo trascender. más allá del sol, Exacto. ¿no? Entonces, sí, como Sí, decías, sí, sí. exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nos falta o qué podemos aportar en esa educación? Yo creo que es la coherencia. Ya. ¿Verdad? Muchos de nosotros, en mi caso, a lo mejor, por ejemplo, hablando de mi grupo,
podemos decir, no, es que todos somos bien religiosos, somos católicos, vamos a misa, hacemos Sí. cantos, tantas cosas, ¿no? Ujú. Pero al final de cuentas, todo tiene un fin. Y si yo no lo puedo ver desde ese punto de vista, pues lo más seguro es que me va a dar miedo al final y voy a temer, Claro, porque no estoy claro. confiando realmente en esa trascendencia, ¿no? Por ahí hablaba San Francisco de Asís, ¿verdad? La hermana muerte, ¿verdad? Que no Ok. tiene nada que ver con la Con lo que cultura, habla, que nada, nada. La hermana con los muerte, sí. collares. No, eso es Sí, sí, totalmente diferente. claro. Y más que nada, así como en resumen, lo que él nos hace de ver es de que la muerte es eso, es un proceso, es un puente precisamente A trascender, a ¿no? trascendencia, en el caso de acercarnos a Dios, ¿verdad? Claro, Puedo decirse bienvenida, ¿verdad? Y mientras yo pueda estar aquí en esta vida, voy a tratar de seguir haciendo lo claro. mejor posible, pero la espero, ¿verdad? Y la espero con esa alegría. Históricamente podemos ver, por ejemplo, a los mártires, en el caso histórico de los que son cristianos. Ujú. Bueno, veíamos cómo en el Coliseo morían y se sorprendían de que casi, casi se arrojaban a los leones. Sí, Bueno, esa es la verdadera convicción que ellos tenían, que a lo mejor hemos ido perdiendo poco a poco en la ya, actualidad, porque sí, la realidad es que nos hemos vuelto muy claro. superficiales. Juan, compártenos desde la filosofía, la teología, ¿qué podrían nuestros amigos tomar, reflexionar para este momento inevitable? O sea, puedo irme yo, se puede ir un ser amado, Ujú. mi pareja, un hijo, mi padre, para, no sé si llamarlo amortiguar el trancazo Claro, desde lo que tú sí, haces. bueno, filosofía y teología, vamos a hablar primero de Sí, teología, que yo creo que es lo más corto. Por teología, pues hay que tener fe. En eso podemos resumir todo, que mi fe sea coherente con mis acciones. ok, Entonces, desde la filosofía nos invitan a que seamos plenos en cierta forma, vamos a ver el resumen de la filosofía en eso. Vamos a trabajar nuestra vida para poder ser ejemplo. ¿Qué es lo que va a trascender a final de cuentas? Independientemente si a lo mejor no hay nada después de ese puente, pero sí podemos dejar algo aquí que trascienda, que es la memoria, que ya. son la educación que dejemos a nuestros hijos. Vuelvo a recalcar lo que decía en la película, ¿verdad? No te voy a decir cómo murió, sino cómo ¿Cómo vivió. vivió, no? Que eso resumiría esa filosofía, ¿no? El que tal vez yo pueda partir de aquí el día de mañana, pero no quiero que recuerdes cómo fueron mis últimos momentos, ¿no? Recuerda Claro, todo lo que yo llegué a hacer, las acciones, la trascendencia de lo que yo hice, cuántas personas, por ejemplo, no sé, tienen la posibilidad de alimentar al necesitado, y a lo mejor esa persona se va a acordar claro, de eso. Una parte que esto puede relacionar también, así rapidito, es, por ejemplo, con los matrimonios que no pueden tener familia. Ellos también viven un duelo. claro, Bueno, tal claro, vez eso tú lo puedas trascender en otros que no son tus hijos, pero que te pueden llegar a ver como un padre. claro, claro. Entonces, la filosofía en ese sentido nos enseña o nos quiere enseñar el qué puedo hacer con lo que ya tengo. Ahora sí, con estas herramientas que ¿Qué tengo, hago? ¿qué hago? O sea, Claro, no sentarme nada más a llorar mi tragedia, sino que ya pasó y es inevitable. claro, Ya está ahí mi tragedia, ya está mi dolor, mi pena. ¿Qué voy a hacer con ello? claro. ¿Verdad? Fíjate que quizá vaya acorde con esto que les quiero comentar, amigos. Cuando hay un dolor hay que llorar. Claro. Hay que llorar, sí, me siento triste, no puedo con esto. Es un principio importante porque, ¿qué crees? Es un aspecto catártico. Ujú, Y después quizá venga la parte de las creencias de cada persona. ujú. Pero si yo me contengo, desde la parte psicológica, si me contengo, esto me genera una resistencia. Exactamente. Y esa resistencia pues me sintomatiza, me afecta mi biología, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, no hay que contenerse, hay que entender que algo que yo siempre he compartido y te lo comento, nuestra biología no está diseñada para entender la muerte, porque ha venido Ujú. evolucionando a través de miles de años y en la vida. Y entonces, la vida también está después de la muerte. ¿Sí Claro. ves? Entonces, creo, amigos, que quizá eso pudiera ayudarles. Y, Juan, nos quedan quizá miles de programas. No sé, que es muy agradable charlar No, no, contigo. al contrario, a mí me agrada Te todos esos temas. agradezco mucho que hayas aceptado la invitación Cada que nuevamente. ustedes me invitan, aquí estoy. Amigos, mi querido amigo, colega, escritor, Juan Gonzalo, aquí con nosotros. Espero que este podcast sea de retroalimentación en sus vidas y nos vemos en otro episodio más. No es opción en tu vida el sufrimiento.